Nuestro planeta, la Tierra, está viva. La humanidad ha olvidado convivir armónicamente con el medio ambiente, como una especie más dentro de toda la biodiversidad planetaria. Está temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. A Chihuahua. Fue el 19 de noviembre cuando empezaba a amanecer. Se escuchó un Al hablar de desastres, pensamos en la tragedia, en el hecho que aún nos conmueve, pero pocas veces reconocemos los riesgos que hemos construido. Una idea equivocada y error común es pensar que el desastre es el centro del problema. La propia exposición ante los peligros y amenazas no se percibe como un componente inherente en la construcción social de los riesgos de desastres. En el imaginario colectivo persiste aún la idea de que los desastres son un evento aislado y fortuito, tal vez un castigo. Pues debemos de darle gracias a Dios, pues que vivimos en un lugar privilegiado, a pesar de que somos una isla, estamos en una isla, pues no hemos pasado hasta ahorita, desde el 95 que nos tocó el Opal y el Roxana, y que gracias a Dios pues sí tuvimos las inundaciones por la marea alta que entró. Por ejemplo, las personas mayores o de la tercera edad, ellos reconocen un desastre todavía con la idea de que es un castigo de Dios. Estamos un poco jodidos ahorita con la creciente. Estamos sufriendo esto, la crecientona aquí. Ajá. A ver qué piensa Chuchito. Ajá. Que baje el agua para que quedemos en seco. Un escenario de riesgo se presenta cuando estamos expuestos al impacto de una amenaza y al mismo tiempo tenemos situaciones de fragilidad o vulnerabilidad que no hemos transformado e intervenido hacia condiciones más seguras. Se viene manejando desde hace muchos años que no hay en realidad desastres naturales, que los desastres son sociales siempre, siempre. ¿Por qué? Porque aunque estén inducidos o provocados por un fenómeno natural, ¿sí?, a esa ocurrencia del fenómeno natural se suma una indolencia, casi siempre, de naturaleza social. Eso es lo que sucedió allá, se reventó, prácticamente ha de haber sido una fosa común, porque esas fosas no las tapan. Y con el agua que había estado ya de varios días, se llenó y ya no tuvo por dónde y tuvo que reventar. Y prácticamente ya donde cayó el lodo ese que reventó, es el que se trajo todas las casas hacia abajo, con ahora sí la gente adentro. Y los estudios históricos nos mostraron cómo amenazas naturales ha habido a todo lo largo de la historia y nunca habían hecho tanto daño como en la actualidad. Es decir, cada vez se fueron incrementando los daños y los daños están más asociados con la vulnerabilidad y el riesgo, con la exposición, con la construcción social de riesgos, como la denominamos nosotros. Existe una secuencia cíclica de la gestión integral de riesgo de desastres. Las fases de la gestión integral de riesgos de desastres son previa al desastre y posterior al desastre.
La fase previa al desastre es preventiva. En ella hay que identificar y analizar los riesgos en cada una de nuestras comunidades para prevenir, reducir y mitigar los riesgos. Durante esta etapa es necesario encontrar mecanismos para transferir los riesgos y en cada lugar hay que organizarse, prepararse y estar alerta. La segunda supone la emergencia, es decir, las acciones que hay que llevar a cabo cuando el desastre ya se ha presentado en los lugares donde vivimos. Realizamos las acciones de reparación y rehabilitación de los daños materiales y humanos. Finalmente, los habitantes de las zonas siniestradas tienen que asumir la posible reubicación, reparación y la reconstrucción de los daños materiales y humanos. Más del 50% de los desastres que ocurren se deben a fenómenos hidrometeorológicos y entre ellos los principales son las inundaciones, las sequías, granizadas, heladas, tormentas eléctricas. Esos son principalmente. Para abordar el tema de desastres debe ser de una manera multidisciplinaria. O sea, eso es una de las grandes aportaciones que ha hecho las ciencias sociales. O sea, un enfoque multidisciplinario, en donde caben todas las disciplinas, un diálogo entre las disciplinas, antropólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, psicólogos. Cuando el desastre, digamos, es más o menos homogéneo, es mucho más manejable, psicológicamente hablando, mucho más tolerable. Cuando la causa es natural, es mucho más aceptada que cuando es tecnológica o cuando tiene que ver con la intervención de los humanos. Cuando fue el humano el que creó el problema, ahí se tolera menos que cuando es solamente de origen natural. Entre los fenómenos naturales y antrópicos podemos encontrar hidrológicos, inundaciones pluviales, lluvias torrenciales, erosión, sequías, atmosféricos, heladas, incendios, huracanes, vendavales, geodinámicos, sismos o terremotos, tsunamis o maremotos, fallas del suelo, deslizamientos, biológicos, epidemias, plagas, cólera, dengue, gripe aviar. Un desastre no ocurre, es resultado de no tener conciencia ni actuar adecuadamente ante los riesgos a los que estamos expuestos y ante los que no hemos previsto soluciones. Sobre esta vialidad, un camión de gas iba circulando y al detenerse por el semáforo sufrió un hundimiento. Tuvieron que venir los cuerpos de emergencia y demás a quitar ese vehículo pesado y empezaron a observar que por debajo de esa vivienda atraviesa una grieta. Partimos del hecho de que el asunto de la protección civil es una línea transversal, es decir, atraviesa vivienda, desarrollo social, desarrollo urbano, es decir, entonces ahí estamos todos representados y en función de eso y de las alertas que nos ponen los gobiernos delegacionales, que son los gobiernos de primer contacto, nosotros identificamos el universo de trabajo. Los desastres son la materialización de los riesgos no controlados. Cuando la casa llegue a caerse o cuando llegue a haber gente que Dios no lo permita, completamente ya dañada, que se pueda, Dios no lo quiera, hasta morir, ¿verdad? Porque pues el peso que carga estas casas pues es peso y todo esto está muy fisurado de tanta grieta. Está ubicada dentro de la Sierra Norte de Puebla, ¿sí?, colindando con el estado de Hidalgo, donde su municipio o su cabecera principal vive un problema de deslizamientos. Esto está dado por las condiciones geomorfológicas y geológicas que se ubican en la región. Es decir, tenemos algún sistema de fallas inactivos geológicamente
pero también lo que se encuentran son los procesos erosivos naturales de la región. Por los cambios de construcción, ¿sí? Eso hace también que exista la reactivación de estos procesos de remoción en masa. Esto aunado a las condiciones hidrometeorológicas, ¿sí? Es decir, mira, como ves, ahorita hay agua, o está lloviendo, y casi todo el tiempo existen estas mismas condiciones. ¿Sí? Hablamos de una roca tipo arcillosa, ¿sí? Que tiene una propiedad de absorber agua y mantener esa misma agua, lo que provoca que al saturarse haya un desplazamiento. ¿Sería una de las principales calles Con el problema, sí. A pesar de que actualmente en nuestro país la Protección Civil toma en cuenta la prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre, no se ha incorporado suficientemente la participación de las mujeres antes, durante y después de los desastres. Y ya así como que reaccioné, porque en ese momento empezaron a salir los vecinos que gritaban, los familiares y todo eso, como que reaccioné y ya me pude mover de donde estaba. Sacamos a una señora ya de edad, la sacamos le quitamos el escombro que tenía sobre ella y gracias a Dios no estaba la señora. Y cuando tú llegas a las comunidades y cuando llegas a los sitios te das cuenta que las que están, que las que saben, que las que se mueven, que las que urbanizan, que las que están encargadas de todo el asunto de trabajar por estar en una mejor situación, pues son las mujeres. Los hombres o son ausentes porque son los proveedores o son ausentes porque ni para eso dan. ¿Qué es el género y cómo se relaciona con la construcción de riesgo de desastres? Entendemos como género una condición construida e impuesta social y culturalmente a través del tiempo con base en la diferencia sexual o biológica que determina el deber ser para mujeres y hombres, pero crea inequidad hacia las mujeres. Y te das cuenta que esto de los desastres no tiene el mismo impacto sobre hombres y mujeres. Ahora resulta que cuando entramos en la materia de desastres, pues las mujeres o son mayormente afectadas. Las relaciones de género son relevantes y nunca actúan solas. Existen grupos vulnerables, ancianos, enfermos, discapacitados, migrantes, VIH-Sida, minorías étnicas, mujeres y niños lactantes, entre otros, que por su condición difícilmente pueden afrontar por sí mismos un desastre. Pues mi esposo no puede salir porque él es mayor de edad y tiene una vista, perdió su vista en un accidente que tuvo. Perdió una vista y el oído, también perdió un oído, no escucha. Social y culturalmente construimos nuestros desastres cuando agregamos a las amenazas ya existentes nuestras vulnerabilidades o debilidades propias de nuestra condición social, de nuestra etnia, de nuestro género.